tres. Bueno, hola Karencita, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Voy a hacerlo un Bien, poquito Pedrito. más. Es un, Sí, tranquilo. es un gusto, bueno, tenerte en este espacio para, siendo un programa. Sí, Es un gusto, falta la música. es un gusto tenerte en este espacio para hablar sobre un tópico muy polémico, para unos muy controversial en muchos países y es la legalización de las drogas, la legalización de la marihuana específicamente. Quería preguntarte tú como profesional en este campo de la salud, desde tu campo, ¿cuáles son esos pros y esos contras de legalizar las drogas, específicamente la marihuana? Ujú. Bueno, hablemos primero entonces del pro. ¿Ok? Em, el pro, digamos, de la legalización desde el área de la salud es que se ha visto por investigaciones el uso que puede generar usar el cannabis para el manejo crónico del dolor. Manejo crónico normalmente también, manejo paliativo de enfermedades con un dolor crónico puede ser por neuropatías, que son enfermedades donde está comprometido un nervio y ¿Ok? digamos no hay una solución eficaz por otros medios, ¿sí? Entonces también podemos ver la morfina, que es un opioide. Entonces se ha visto que como una terapia alternativa está a partir de esa planta que es el cannabis, también en enfermedades como el cáncer ¿Ok? avanzado. ¿Ok? Entonces sí se ha visto en muchos estudios de literatura médica que sí ha servido como un analgésico natural con menos efectos secundarios en cuanto a la excreción que tienen los otros. La mayoría de los medicamentos tienen una excreción y un metabolismo hepático y excreción puede ser hepática o renal. Entonces, si lo sumamos a las personas que tienen esto, que de pronto también tienen una, se me fue la palabra, el tratamiento para el Ujú. cáncer, una, Pedrito, ayúdame, Quimioterapias, radioterapias. quimioterapias, radioterapias, son muy invasivos y dejan muchos daños. Entonces, equiparando estas dosis es algo bueno. Pero como te digo, es el último escalón de algo muy crónico. No es que me duele la cabeza, voy a ir por cannabis. No es así. Y hay presentación en gotas, ¿sí? Y Ujú. formulado junto con otras cosas también con medicamento oral. Entonces, este es el pro. El contra, no sé si eso tiene que ver también con otra pregunta, porque pues ya te empezaría a hablar como de las complicaciones que trae. O si te lo digo generalmente, es porque el uso recreativo de la Ujú. marihuana nos va a repercutir en problemas del sistema nervioso central. Ya si tú quieres, en otra pregunta los vamos a detallar bien cada uno, pero Ok. pues sí se ha visto que el consumo recreativo y crónico pues va a traer unos problemas importantes a nivel de comportamiento, de salud mental y de sistema nervioso central. Ok, tengo una pregunta específica. Tú nombrabas efectos EVADE, ¿sí? Los efectos secundarios, eh, cuando me hablabas del cáncer y las radioterapias, podría causar un efecto colateral adverso que no implique el sistema nervioso central como tal, sino más bien una repercusión física. Por el momento, digamos que una repercusión física como tal no está descrita. Ahora, cuando Ujú. hablamos de estos pacientes con estas enfermedades, se les da unas dosis y unos periodos Ujú. y se trata que sean espaciadas estas dosis, porque lo que pasa con la marihuana es que estimula, ella tiene unos receptores que se llaman THC. Ahorita te voy a decir bien que se llama tetrahidrocannabinol. Ok, Y eso es exógeno. La palabra exógeno es todo lo que se produce por fuera del cuerpo. Y él limita uno que es endógeno, que se llama la anandamina. Ese sí lo producimos nosotros solitos. Entonces, cuando está el exógeno, que es el THC, se empieza a competir con el original, con el que nosotros producimos. Y eso también empieza a crear que no produzcamos nosotros el de nosotros, creando una dependencia, porque como tú ya no lo vas a ok. segregar, el cuerpo igual lo necesita, lo va a empezar a pedir. Y ahí está la segregación de un neurotransmisor que se llama la dopamina.
y la dopamina lo que hace es crear ciertas dependencias o adicciones. Por eso en Ujú. estos tratamientos específicos son manejados por profesionales que hacen que las dosis sean espaciadas para evitar esto y son por tiempos específicos. No es que si tú tienes cáncer terminal vas a fumar marihuana de aquí al día de tu muerte, sino ellos tienen unos procesos espaciados para evitar estas, digamos, estas situaciones. Ok, perfecto. Entonces, vamos a otra pregunta y esa pregunta es, ¿el hecho de aprobarla legalmente despertaría otro tipo de patologías? Porque hablábamos de que sí causa algunos efectos colaterales, perjudica el sistema nervioso central, como tú dijiste, Ujú. pero despertaría entonces otro tipo de patologías que causen una mayor afectación y si es así, ¿qué tipo de enfermedades aparecerían? Es decir, ok, por un lado, ¿no? Eh, podríamos hablarlo primero para el uso médico, uso curativo y los efectos colaterales que pueda causar tanto en repercusiones físicas como mentales, pero también en el uso recreativo, las repercusiones, eh, las afectaciones físicas y mentales. Bueno, entonces digamos que también vamos a hablar del grado de consumo. Si no es lo mismo consumir 8 gramos Ok. que consumir 150. Por eso es importante considerar de una vez que cuando viene de una parte médica, te lo van a dar en unas dosis que no te van a afectar, sino que solo van a rescatar el beneficio Oh, de inhibir el dolor. ok. Eso está muy bien medido para la persona de 180 kilos como para la persona de 40 kilos. No es la misma dosis, no son los mismos tiempos y el manejo es un coayudante, no es simplemente toma esto para el dolor. Está Ujú. controlado también, vamos a tener controles periódicos con esta persona. Entonces, simplemente tú no es que les estás brindando droga y miren a ver ustedes qué hacen, sino esto es muy vigilado. Digamos que aquí en Colombia existe el Civigila, que es como una Ajá. entidad que se encarga de todo, de toda la vigilancia, tanto de enfermedades tropicales como digamos ahora del coronavirus, pero que también hace alguna cierta regulación con estas cosas. Como en Estados Unidos está la FDA, Ok. que es la que nos dice si esto está bien, si esto está mal, médicamente hablando, por decirlo así. Entonces, quiero dejar muy claro que cuando viene de una parte médica, que es una persona profesional y lo está dando con esta intención, no va a repercutir en nada. Ok. Pero como vamos a hablar de la parte recreativa, sí hay Ujú. efectos secundarios, incluso desde una dosis mínima. Entonces, lo primero de una persona que tiene un consumo, digamos, ocasional, va a tener alteraciones a nivel del comportamiento porque va a alterar muchas partes del sistema nervioso central que tienen que ver primero con tus emociones, que tienen que ver también con tus sentimientos, que son dos cosas muy diferentes, y que también va a tener que ver con tu percepción del mundo. Por eso se relaciona también que se puede comparar hasta un estado mínimo de alcoholemia, porque la gente no tiene la misma percepción de eso. Por eso se dice, no puedes conducir tampoco bajo el efecto de la marihuana. Tiene igual efectos, digamos, complicados a la hora de conducir y tiene unos lugares en el cerebro, ¿sí? Porque así el cerebro es muy grande. Pero yo te voy a Ujú. mencionar unos específicos donde ella actúa por este neurotransmisor que es el THC. Entonces, el primero es Ujú. el hipotálamo. ¿Para qué nos sirve a nosotros el hipotálamo? Pues nos controla el apetito y nos nivela los hormonas y el comportamiento, entre eso es importante el comportamiento sexual. Entonces ya hay algo que ahí nos va a alterar, o lo puede aumentar o lo puede inhibir. Algo importante es que la marihuana nos va a actuar en diferentes grados a las personas. Lo que a ti te hace, a mí no me lo hace. De pronto tú necesitas más o menos o yo más o menos, porque actúan todas las personas diferentes. Hay personas que tienen síntomas gastrointestinales como meteorismo, diarrea, dolor, eh, náuseas, ¿sí? Ujú. Con un primer consumo. Y hay personas que no lo tienen. Entonces eso va a variar también. El segundo, digamos, lugar en el cerebro es el ganglio basal. Y el ganglio basal se encarga de manejar el control motor, planificación y también la Ujú. iniciación y terminación de acciones. Entonces es Ujú. importante porque hay gente que bajo estos efectos dices que yo iba a hacer esto y nunca apareció.
estamos hablando de un efecto también crónico, ¿no? Que sean Ujú. altas dosis. La amígdala, que es el tercer órgano del cerebro que donde va a llegar ese receptor, se encarga de las respuestas a las ansiedades, a las emociones y al miedo. Entonces son Ujú. pacientes que van a presentar psicosis, que Ujú. van a presentar ansiedad, otros depresión, porque como te digo, se alteran las emociones. Ok. El otro es el cerebro basal y la médula. Entonces esto es importante en los reflejos y en las sensaciones del dolor. Por eso es un mecanismo para el manejo del dolor. Entonces inicialmente la gente tiene un estado de relajación, de excitación, de éxtasis, pero esos niveles al subir tan rápido bajan muy rápido. Entonces lo siguiente que van a experimentar es depresión, ansiedad, delirio de persecución. Ujú. ¿Listas? Ok. Vamos ahora con la neocorteza, que es la responsable por las funciones cognitivas superiores y de la integración de la función sensorial, de todo lo que nosotros vamos a percibir con los sentidos. Entonces hay gente que siente de pronto que no puede agarrar las cosas, que no siente, que no huele, que no puede el gusto. A todas les va a pasar diferente, pero hay una alteración de los sentidos descrita. Otra estructura es el hipocampo, que es Ujú. importante para la memoria. Y hay un estudio muy bueno que dice que incluso con unas pocas dosis, para un examen de memoria, las personas ya no recuerdan 5 palabras o 5 objetos que se les haya dado bajo los efectos del cannabis. Hay alteraciones en el aprendizaje y en secuencias y lugares. Por eso es importante el tema de la manejada, de la Ok. conducción. Y por último, el cerebelo, hablando del cerebro, el cerebelo, que es el centro del control de motor y coordinaciones, el que nos va a ayudar a nosotros pararnos erectos, a caminar, a tener como una percepción de nuestra distancia hacia el suelo. Por eso la gente tiene una similitud con las personas embriagadas, donde ya el polígono de sustentación aumenta, es decir, que yo para caminar voy a ampliar un poco más mis pasos, donde a veces puedo tambalear un poquito, tener una percepción diferente del suelo, de mi altura, por estos efectos. Wow. Entonces, no sé si ahí respondo un poquito como esos efectos secundarios. Sí, claro, por supuesto. Mi pregunta, una pregunta como ahí específica es si esos efectos colaterales son inmediatos o cuáles son inmediatos, cuáles son a largo plazo o si todos son a largo plazo o si todos son inmediatos. Mira, el efecto inmediato es la función de la memoria. No importa, digamos, como la cantidad. Hay cosas de la memoria que se van a distorsionar, la percepción va a disminuir la habilidad motora. Todo eso es inmediato con el consumo. Lo que es crónico y a largo plazo es grave Ujú. porque se habla de psicosis, que es una alteración de la salud mental, Claro. y esquizofrenia. Imagínate que todas esas Mm. estructuras que yo te dije del cerebro se pueden atrofiar, se pueden empezar a dañar y hacerse chiquitos. Se comparan incluso hasta con enfermedades del envejecimiento como el Alzheimer en personas jóvenes. Eso es lo que estamos haciendo a largo plazo las personas que lo consumen crónicamente. Y crónico no habla de la cantidad, digamos, de tantos gramos. El crónico habla de cuántas veces en un periodo de tiempo, ¿listo? Ok. Entonces Ajá. sí hay bastantes afectaciones, incluso ya déficits cognitivos de una persona que era normal, que no Tremendo. tenía nada, déficits cognitivos. em, y bueno, así digamos que lo más grave es llegar a enfermedades como la esquizofrenia, pues que antes se pensaba que solo tenía un patrón con genética, con alguna malformación, pero como él empieza a crear algo, como una destrucción de estas estructuras, que ahora te voy a pasar una imagen como para que tú sepas qué tipo de estructura es, ellas se van dañando y hacen pues que se empiecen a crear estas enfermedades. Y a nivel del sistema respiratorio, sin duda, el cáncer de pulmón. Aquí hay algo muy importante y es que no solo es por el hecho del humo, la marihuana no siempre está 100% pura. Tú sabes que a veces en algunos países, porque hay estudios hasta en Nueva Zelanda, entonces no vamos a decir países tercermundistas, sino que esta sustancia, al hacerla polvillo, yo la verdad no sé cómo la fabrican para que sea inhalada, la mezclan con otras Ujú. partículas. Entonces hay gente que descubrió en pacientes hasta partículas microscópicas de vidrio.
cantidades de plomo. Entonces hay intoxicaciones por plomo, depende en dónde tú consigas esta droga, porque nosotros, o sea, la gente la adquiere, pero no sabe quién la preparó. ¿Listo? No Ujú, sabe qué otro tipo de partículas tengan. En otro tiempo se hablaba que en el Bronx, aquí en Bogotá, Colombia, no solo la marihuana, sino la cocaína y los derivados, digamos, no formales como el perico, estaba esa leyenda de, había mucha gente que desaparecían en el Bronx y digamos, la desaparecían y los restos de los huesos eran integrados en la droga que ellos expendían para, digamos, que no ujú, quedara nada. Entonces, una vez el cuerpo se descomponía, esto lo trituraban y quedaban esas partículas, tanto en marihuana como en cocaína, como en perico, como en bazuco, en las diferentes de estas. Y ujú. entonces la gente no solo tiene cáncer de pulmón por el humo, sino por partículas microscópicas de vidrio que dañan el epitelio del pulmón y se ha descubierto altos índices de plomo en sangre. Entonces ahora médicamente un alto índice en plomo tenemos que buscar como diagnóstico diferencial el consumo de alguna sustancia psicoactiva que de pronto lo haya tenido. Sí, no se puede descartar Ujú. más allá de una exposición directa. Yo tengo una pregunta muy, muy, muy rápida porque digamos que no hace parte del... ¿Causaría entonces, porque estamos hablando de que afecta el cerebro como tal y neurotransmisores y los neurotransmisores? Es decir, Ujú. ¿afectaría la calidad del sueño? ¿Afectaría Sí, la serotonina, si no estoy mal? bueno, los neurotransmisores también van correlacionados a estilos de vida, alimentación, Ujú, y hay una cosa que son los factores de riesgo. Hay factores de riesgo emocionales, socioeconómicos, y ujú. eso va a variar en cada persona, más allá de hablarte de serotonina y adrenalina. Lo Ok, que se ha descrito es que como ellas segregan la dopamina, este es el que crea la adicción, ¿sí? El que tú tengas ok. harta, digamos, contenido de la dopamina excretada en el cerebro hace que, digamos, empiece a crear una dependencia y una vez estos vuelvan a un nivel normal, como ya experimentaste esa excitación y esa, digamos, ese éxtasis mental, donde el primero es un estado de relajación, la gente empieza a querer más y más cantidades. ¿Listo? Ok. Pero patrones del sueño, entonces totalmente sí, y ya no hablaríamos de serotonina, sino de melatonina, que es la que nos Melatonina. ayude con Ok. el tema del sueño. Ujú. Pero sí, Pedrito, todo esto se altera porque ya hablamos estos lugares importantes como el hipotálamo y el ganglio basal, todos ellos nos ayudan a regular estos patrones de conducta, entre esos el sueño. Ok, perfecto. Bueno, vamos a otra pregunta. Y, bueno, vamos a conectar esta pregunta con lo que estamos hablando. Entonces, como estamos hablando de mayor, de que aparecen otro tipo de patologías, si se aprueba Ujú. la libre distribución de la marihuana, ¿representaría esto un mayor gasto para los gobiernos, el combatir otro tipo de problemas patológicos, los que tú me estás hablando, causados por su legalización? Ujú. ¿Tú crees que causaría más bien un gasto mayor para los gobiernos que generarle un ahorro, que es lo que se busca? Sí, totalmente. Y eso es algo que no lo veríamos inmediatamente. Supongamos que hoy lo legalizan, hoy no va a empezar quizás el problema. De pronto Ujú, inicialmente haya un problema social, sobre todo porque la gente no tiene como esa capacidad de los límites. De pronto ujú, lo aprueban y la gente enloquece, o sea, uno no sabe cómo va a reaccionar, sobre todo la juventud que lo conseguía por un poco más clandestinamente. Pero ujú, los problemas de salud sí van a llegar a largo plazo de la primera generación que empiece este consumo crónico y vamos a empezar ujú, a ver enfermedades como las que te mencioné, cáncer, depresión, de pronto un incremento en el alta de suicidios, porque ujú, como te digo, una vez se acaban estos efectos, quedan los contrarios, la ansiedad, la depresión, la psicosis, el delirio de persecución. Y hay algo importante y es que lo que yo te estaba hablando ahorita es que va a reducir ciertas estructuras de la masa cerebral. También se ha descrito, eso pues nos va a generar las enfermedades que ya hemos mencionado, pero también se ha descrito incluso en ratas que se ha probado solo la exposición del humo para los embriones de las ratas. Ya empezamos a hablar del tema de los bebés, que podrían ujú. venir con algunos temas.
ya, digamos, congénitos. Es decir, que si la mamá está expuesta como fumador pasivo o ella es consumidora en el momento que está en el embarazo, nos pueden traer problemas también de malformaciones congénitas. Ujú. Entonces, es un problema total que se volvería de salud pública. Imagínate si ya se vuelve algo más crónico y en un futuro, aunque ahora no lo, digamos, es la solución para el narcotráfico, según algunas personas he escuchado, como es que si la legalizan se acaba eso, Ujú. pero no sabemos lo que está trayendo detrás y no va a ser un impacto inmediato, pero sí va a ser a largo plazo para las generaciones que vienen. Ok, entonces digamos que específicamente, estamos ya hablando más, aquí estamos hablando de las patologías presentadas, tú me hablaste de esquizofrenia como un cuadro psicótico, como una patología que se podría presentar. Psiquiátrica. ¿Qué otro, sí, otro problema psiquiátrico, qué otro tipo de problemas psiquiátricos puede causar el consumo desmedido de esta sustancia por la libre distribución de esta misma? Está la esquizofrenia, ¿qué otro tipo me nombraste la depresión? Eh, Depresión, los trastornos depresivos. Y el tema es que cada uno de ellos va a derivar otras complicaciones, porque la ujú, esquizofrenia entonces cursa con que la gente escucha voces. Pero ¿qué están diciendo esas voces? Por lo menos hoy yo tuve una paciente de 12 años, que ujú, el motivo de consulta era, escucho una voz que quiero matar a mi mamá. Y pum, cae psiquiatría, cae psicología, mirar todos los desencadenantes que eso tiene, que la paciente con depresión no solo cursa con la depresión, sino que además cursa con anorexia, porque no les da hambre. Entonces la anorexia tiene unos problemas gastrointestinales y de nutrición que determinan muchas cosas a nivel neuronal para su futuro, digamos siendo tan pequeña. ok, Entonces, más allá de yo nombrarte una lista de todas las enfermedades, enfermedades de carácter psiquiátrico, sí, sí, trastornos afectivos bipolares por estos ok, mismos cambios de comportamiento. La psicosis es muy diferente a la esquizofrenia y hay pacientes que incluso pueden tener episodios epilépticos por reacciones adversas a las sustancias psicoactivas, llámese marihuana o la que sea. Puedes tener una reacción alérgica, ¿sí? Porque como te digo, nosotros no sabemos cómo vamos a reaccionar ante las drogas. Digamos que hay gente que necesita más o menos exposición para experimentar algo, hay gente que cursa con síntomas gastrointestinales y otros no. Esto ya va más cómo lo interpreta la persona, por eso hay gente que dice, no me sirvió esta, pero me sirvió otra. Y tú vas ok, a ver que los estudios relatan que es diferente y que no hay una discriminación por sexo ni por edad, ¿no? O sea, no te estoy diciendo es mejor para hombres o para mujeres, sino ujú, esto no discrimina a nadie, ni niños, ni jóvenes, ni mujeres, ni adultos. Consecuencias hay para todos. Entonces, digamos que hay gente, había un estudio que decía que al menos el 55% en Estados Unidos la ha probado alguna vez. Es un montón mm, de gente, ¿no? mm, Y entonces yo no te estoy diciendo con una vez que te pase, con una vez que te pase vamos a empezar a sentir estos síntomas, pero hay gente que queda como no me gustó la experiencia y no la vuelven a probar y eso no significa que te vaya a dar esquizofrenia. Esto claro, lo da a largo plazo un consumo crónico. lo que tú decías de en un intervalo de tiempo considerable. Sí, Claro, listo. Vamos cerrando este bloque. Digamos que en cuanto al nombre se refiere, en cuanto al nombre se refiere, ¿qué otro tipo de problemas psiquiátricos? Trastorno de ansiedad, digamos que trastorno ahí, maníaco depresivo. sí, también. Y de los iniciales están los cambios de temperamento y humor. Y Ujú, esto se va a ver repercutido también en la parte social porque empieza a haber una apatía, unas ganas de estar solo, de no relacionarse de pronto con las personas, con el núcleo familiar. Va creando ok, como una independencia de tu parte social. Entonces, ok, esto es algo también que por ahí, digamos, son las cosas mínimas y de inicio. mm, Hay cosas que son, digamos, tratables, sí, hay otras cuando ya hay un cambio a nivel de la neuroplasticidad de tus neuronas, de tus conexiones, de esas estructuras, si ya están dañadas, eso es algo totalmente irreversible. O sea, con la ciencia, ¿no? Uno dice solo ajá, Dios. Yo te digo sí, porque yo creo en Dios y hay cosas que yo sé que se ven incurables y la gente me dice que hay que hacer, doctora, y yo le digo solo Dios. Dios lo podría mm, hacer, sí, pero tú ves las imágenes y dices, eso ya no se puede recuperar. El tema de comportamiento, de temperamento, de pronto de una psicosis inicial,
de trastornos comportamentales como agresividad, ¿sí? Como estos cambios así como el trastorno afectivo bipolar o la apatía social, son cosas que se pueden corregir, digamos, con algunas sesiones de psicología también, pero hay otras que ya no, digamos, no hay regreso. Dios. Los gobiernos deberían pensar en la salud pública primero. Bueno, Ujú. vamos con la última pregunta y es la siguiente. Ya desde tu criterio moral y ético como profesional, si se aprobara la marihuana, ¿tú crees que toda la comunidad médica estaría de acuerdo, ética y moralmente hablando, en formular esta sustancia con fines curativos? Como te decía al principio, Pedrito, con fines curativos es en casos muy, muy extremos. Y hoy en día no solo existen las sustancias psicoactivas, como en este caso el cannabis, para el Ujú. manejo crónico del dolor. Entonces, si yo tuviera que generar alguna formulación, digamos que evitaría, porque Dios no lo quiera, crear algún tipo De dependencia. de dependencia, aunque te digo, eso es muy cuidadoso, eso es muy raro que pase. Y la Ajá, gente mayor ni siquiera lo ve con ese morbo de me van a dar marihuana, porque yo he estado en consultas donde hay pacientes que lo toman y nada que ver, eso es algo muy cuidado en dosis que no causa eso. ok. Pero si tú, la pregunta es que si toda la comunidad estaría de acuerdo, yo digo que no. No todos van a estar de acuerdo con, digamos, formular esto como un manejo para el dolor, porque hay escalas y eso es algo alternativo. Esto es una planta. Y hay gente que cree en las plantas Ujú, y hay gente que no cree en las plantas. Entonces, por eso están las personas que se dedican a farmacología vegetal, ¿sí? ujú, Y homeopático. Y hay gente que dice, hay muy buenos resultados. Yo he tenido buenos resultados con otro tipo de, no he usado nunca ni formulación de cannabis, pero sí he usado otro tipo de, digamos, de coadyuvantes naturales y digo, esto es genial y nos evitamos un montón de cosas. Por ejemplo, hay unos derivados del extracto del ajo que ayudan a los hipertensos, ok. pero el tratamiento no es comerse el ajo directamente, ¿no? Porque eso Mm, crea, él es deodorante, entonces eso sale, digamos, en el humor, entonces no hay que hacer eso, sino que hay unos extractos que farmacológicamente hablando sí tienen muy buenos resultados, como las terapias alternativas, más allá que tú ujú, dices, uy, no se le quitó el dolor nunca con la morfina, pero empezaron a hacer acupuntura y hemos visto unos resultados increíbles de manejo del dolor. Entonces, creo que la comunidad médica 100% no estaría de acuerdo. Va a haber, como siempre, el debate de unos lo van a apoyar y otros no. Y no es la primera línea del manejo del dolor para una única etapa. Entonces, yo te quería leer algo de este ujú, artículo. ok. Dice, una pregunta recurrente es si los fumadores crónicos que la consumen desde la adolescencia pueden o no recuperar alguna de sus capacidades cognitivas dañadas. Es como una pregunta que en muchos estudios ha salido. Si ellos dejan de consumirla, hablamos de una persona crónica adolescente, entonces empezó a los 12, a los 25 dijo, yo ya no voy a consumirla más. Ahí, digamos, ¿tú qué pensarías? Si te dicen es una pregunta recurrente, ¿se puede recuperar? Entonces acá el artículo dice, la respuesta no es definitiva, dado Mm, que lo observado proviene generalmente de experiencias primeramente en animales y en personas que tuvieron estos consumos y se ujú, dan cuenta que lo que tú perdiste no lo puedes recuperar. Entonces el tema de hablar también médicamente es que hay gente que, digamos, con la legalización de la dosis recreativa, no sabe lo que está haciendo para el futuro. O sea, sopesan unas cosas, pero no creo que la parte médica sea 100% tan relevante como para uno empezar a decir sí a todo. ok. No sé si me explico. Y bueno, ya como última pregunta y cerrar esto, Ujú. eh, desde tu criterio moral y ético y desde tu, o sea, desde tu campo, ¿tienes alguna reflexión final que dar? Ya hablando Sí, ética, hablando de ética profesional, moralmente hablando. digamos que éticamente y moralmente hablando ya entra, digamos, mi percepción personal. Ok. Y yo soy una persona más allá de catalogarme dentro de una religión, yo creo en Dios y tengo una relación con Dios. No para no decir, yo soy cristiana, soy católica, yo tengo una relación con Dios y esas son mis convicciones. Ujú, Entonces,
primero la legalización de esto va en contra de eso que yo creo, porque ya te nombré todos los problemas que tiene y antes de la salud está la parte comportamental. Y pienso en los problemas sociales primeramente, que son los que veríamos reflejados. Por eso diría, no, conociendo, digamos, todo lo que hace a nivel neuronal, no, no estamos listos ni hoy, ni mañana, ni en otro país para, digamos, estar abiertos a esto recreativamente. Y en mi parte, digamos, también laboral, lo que te mencionaba ahorita es que no creo que no es nuestra primera línea, ¿sí? Está aprobada, como tú me dijiste al comienzo, eso está aprobado para que lo usemos médicamente. De hecho, en la Fundación Juan N. Corpas, que es donde yo estudio, hay un jardín gigante de muchas plantas. Ujú, Debería ser un día de muchas, muchas plantas que se usan para farmacología vegetal. Entre esas está el cannabis. Y ellos la ujú. procesan y la convierten en gotas y la convierten en ungüento y la convierten en muchas cosas y ha funcionado. Pero la legalización de forma recreativa, pues por mis convicciones no estoy a favor y también porque médicamente sé lo que hace y cuando uno estudia hace un juramento hipocrático donde propende y promueve la salud, ¿sí? No, no el decaimiento ni el retroceso a crear otro tipo de problemas, porque la gente se podrá sentir muy bien inicialmente, pero pues los problemas son claros, la evidencia es clara, esto se ha estudiado por muchos, muchos años y todos los días salen más y más investigaciones que lo respaldan, de que sí salen problemas. Claro que entre las múltiples drogas, la marihuana es una con las de los menos efectos secundarios para un consumo Ujú, esporádico. Se llama el fumador social, que también lo conocemos con el tabaco, el que va a una fiesta cada mes, cada 2 meses y allá fuma o consume marihuana, digamos que no es lo mismo que una persona que ya es adicta, que tiene una dependencia, que ya creó una tolerancia y que necesita algo ujú. más. Eso no lo podemos, digamos, equiparar, pero es mi opinión. Ok, muchas gracias por este espacio. Entonces, pues, gracias por tu tiempo.